Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos de vuelta al canal. Espero que les esté pasando muy bien, que estén disfrutando las cosas que les gustan hacer. Y bueno, hace mucho tiempo, desde que comencé a hacer videos para el canal, tenía ganas de hacer un video de este tema. Hoy vamos a hablar, como ya deben haber visto en el título, de la Nintendo Wii. Como ven, ahí atrás está la caja de la mía. La Nintendo Wii es una muy linda consola, muy buena, que salió ya hace casi 14 años. Según los registros, el, 20 el 2020 va a ser 14 años el 16 de noviembre, que fue puesta al mercado mundialmente. No parece tanto tiempo, sinceramente yo creo que fue hace 2 o 3 años si me pongo a sentirlo de esa forma, pero bueno, el tiempo pasa. Y la consola hoy en día está teniendo un reconocimiento por parte de los coleccionistas que ellos mismos no le habían dado en su momento. Pero siempre, desde el segundo uno, fue una excelente consola. Vamos a analizar en el video cómo llegó a ser tan famosa, a ser tan exitosa, tan innovadora y algunas características más. Entonces vamos a comenzar. La consola fue puesta a la venta el 16 de noviembre del 2006. Venía con en Occidente, en América y Europa, con el juego Wii Sport. En Asia venía sola. En Asia se vendía aproximadamente lo que era $200 y en América a $250. Lo que era un precio muy bajo comparado a las ofertas que ofrecía la competencia. El modelo más barato que tenías de otras marcas era la Xbox 360 en el modelo arcade, que venía sin disco rígido y con joystick cableado por $300. Mientras que la versión full costaba 400 y la PlayStation 3 $600. Era mucho más barata que la competencia y mantenía la gama de precios que Nintendo siempre tuvo para el lanzamiento de sus consolas, que era de $200. Solo que una cosa era $200 en el 96 cuando salió la Nintendo 64, $200 en el 2006. Las tiendas americanas no querían vender una consola que les iba a dejar tan poca ganancia por $200, querían que costase más. Y Nintendo no quería cobrar más por el producto porque consideraba que $200 era el precio justo de la máquina, por lo cual le puso su mayor juego para el lanzamiento en el bundle de la consola y venía con Wii Sports en el lanzamiento. Después salieron otros bundles, pero originalmente venía con Wii Sports, lo que lo llevó a ser el juego más vendido de la consola, por mucha diferencia. La Wii salió en un momento donde las televisiones de alta definición no eran estándar ni mucho menos. En esa época, lo padrón, lo normal, era el tubo de rayos catódicos, CRT, que tenía una resolución máxima en algunos modelos de 480p. Las televisiones digitales y de alta definición, HD Ready como se las conocían, de 720p o HD Full HD de 1080p, eran una cosa muy rara y de gente muy adinerada. Y realmente no habían llamado la atención del público en general. Realmente solamente las televisiones de alta definición comenzaron a tener éxito después del 2008, cuando las leyes de radiodifusión en Estados Unidos cambiaron y forzaron a todas las transmisoras de televisión a transmitir en digital. Eso fue una idea para ayudar a los fabricantes de televisión, ya que la alta definición estaba siendo un fracaso rotundo. Entonces, para la época salieron las consolas, 2005 la Xbox, 2006 la PlayStation 3 y la Wii, tanto que la PlayStation 3 no venía con HDMI ni cable de video componente, venía con vídeo compuesto nomás, audio, vídeo en un cable y los dos cablecitos para sonido estéreo. O sea, no tenías ni video componente para alcanzar los 480p. 480i era lo máximo que podías alcanzar. Tenías que comprar los cables otros aparte, que costaban una fortuna en aquella época. Lo que es lógico porque no era lo normal. Entonces, cuando salió,
la diferencia de precio de las consolas ayudó porque vos no veías en las teles de tubo una gran diferencia entre lo que era una PlayStation 3 y una Xbox o una GameCube. Sí notabas un poco más con la PlayStation 2 porque tenía una tecnología gráfica bien más atrasada que la competencia, pero con la GameCube o con la Xbox no notabas esa diferencia porque una tele de CRT no conseguía explotar el potencial total de una Xbox 360 o una PlayStation 3. Entonces vos veías la Wii, veías la PlayStation 3, veías la Xbox 360 y todos te ofrecían gráficos más o menos similares. Un poco mejor en el caso de Sony y Microsoft, pero costaban mucho más. Entonces vos tenías esa sensación de que las consolas nuevas no te ofrecían gran cosa más que un precio más caro. Mientras que la Wii consiguió realizar un anhelo de videojugadores y de fabricantes de muchísimos años, tener un control por movimiento. Este controlcito acá, el Wiimote. Él fue la realización de muchos intentos fallidos y años de las empresas de videojuegos querer lanzar un control de este estilo. Nintendo mismo, en la época de la NES, ya por los años 80, tuvo varios intentos como el U-Force y el Power Glove, que eran unos accesorios trambóticos que funcionaban apenas con algunos juegos. Después Sega con el Activator, que era más trambótico todavía. Y algunos arcades que tenían sensores de movimiento, pero funcionaban con juegos muy específicos y con máquinas de arcade, como pueden imaginar, que era muy difícil de llevar a la casa. Entonces la tecnología que Nintendo decidió usar para este control fue sumamente innovadora. No fue original como el Activator o el U-Force. Era innovadora, porque la diferencia entre original e innovador es: original es algo que no se vio y ahí queda. Innovador es algo que no se vio y después todo el mundo copia. Y fue lo que pasó con el Wiimote. El Wiimote se transformó en el principal motivo de ventas de la Wii, porque realmente era la única consola que traía algo diferente con lo que se hacía en la generación anterior. Y encima por un precio muy, muy accesible. Entonces, eso llevó a la Wii a tener un éxito estrepitoso. Fue la consola de mesa más vendida de Nintendo, una de las consolas más vendidas de toda la historia de los videojuegos, con casi 110 millones de consolas vendidas. Y un catálogo enorme. Si la GameCube sufrió de no tener muchos juegos por no haber vendido bien la consola, si lo mismo le pasó a la Wii U después, la Wii no tuvo ese problema, tuvo muchísimos juegos, mucho shareware como cualquier consola líder del mercado. La NES tuvo, la PlayStation tuvo, la PlayStation 2 tuvo, entonces la Wii no fue la excepción. Pero sí la Wii fue la excepción de attach rate. Fue la primera consola líder del mercado a tener un attach rate tan alto. Casi duplicó el attach rate de la PlayStation 2, que fue la líder de la generación anterior, y tenía un attach rate más alto que la PlayStation 3 y poquita cosa más bajo que de la 360, lo que desmiente las falsas acusaciones que se hicieron en la época de que la Wii la compraban para jugar Wii Sport y después nunca más la jugaban. O sea, si acusaban a la Wii de que aburría a sus usuarios, aburría menos que la PlayStation 3. Pero eso la prensa no decía. Y ahí vamos a otro capítulo muy interesante de la Wii. Este control no era lo habitual, aunque vos le pudieses conectar este otro para completar las funciones de movimiento por acá abajo. Sorry, se me enredé con el cable del micrófono. Entonces vos tenías básicamente dos controles. También tenía un sensor de movimiento. No tenía el pointer que tenía este, pero vos podías jugar un juego de tiro y apuntar con esto como si fuese el mouse y moverte con este como si fuese el teclado. Para juegos de tiro, después del mouse y teclado, era lo mejor que había. E inclusive, a comparación del mouse y teclado, era lo más inmersivo. Para juegos de pelea era un asco. Pero después para todos los otros tipos de juegos, era más o menos lo mismo que usar un control normal. Inclusive tenía ciertas ventajas para juegos como RPG, que no necesitas tanta acción, que era más relajado jugar. No tenías que jugar en la posición de dinosaurio así, como con el control. Vos podías jugar relajado, en tu sofá, en tu cama, tranquilamente usando estos controles. Si no era un juego de tiro o cosas así, un juego así que no necesitabas apuntar a la pantalla. Entonces tenía
que era muy versátil, a diferencia de todos los otros intentos de juegos de controles por movimiento, con excelencia para funcionar en muchos tipos de juegos y deficiencias de funcionar en otros tipos. Para esos otros tipos, Nintendo lanzó el mando clásico, que era un control que también se conectaba acá y que tenía las características normales de los controles que conocemos. 3 direccionales, 2 de ellos analógicos y uno digital, 4 botones en los hombros y 4 botones en el frente, además del Home que tenemos acá, el Select y el Start. Entonces, con eso suplía un poco esa ventaja, pero no era el control default de la máquina. Entonces todos los juegos tenían que venir con alguna adaptación para poder jugarse con el control que venía por default en la máquina. Eso hacía que algunas third parties se espantasen de hacer juegos para la Wii. La diferencia de potencia también hacía con que muchas no quisiesen tener que hacer versiones diferentes de lo que hacían en otras plataformas para la Wii, pero muchísimas se arriesgaron. La mayoría con juegos de muy mala calidad, pero muchas con juegos de muy buena calidad pensados para la consola y que son excelentes. Realmente la consola de la Wii hasta el lanzamiento de la Switch, junto con la DS, fueron las consolas más incluyentes del mercado. Incluyentes en el sentido verdadero de la palabra, no en el sentido político que lo están usando ahora para discriminar. En el sentido de que vos tenías gustos por videojuegos que otras consolas no podían satisfacer y la Wii satisfacía. Entonces, casi todos los géneros de videojuegos estaban en la Wii, con excelentes representantes. Entonces, vos eras un jugador que quería jugar online, tenías juegos para jugar online. Querías jugar multiplayer local con tus amigos, tenías a patadas de juego. Querías jugar juegos de alta inmersión, donde vos te sintieses conectado con el juego por muchas y muchas horas, tenías muchísimo. No te faltaban variedad para cualquier gusto. Entonces, la Wii cumplía esos requisitos. Solo no cumplía que a partir de 2008, 2009, la alta definición fue tornándose más común. Entonces la Wii en esas teles ya no se veía tan linda como la competencia. En eso sí, no había forma de solucionarlo. Aunque muchas teles tenían muy buen upscaling y la Wii funcionaba muy bien con el upscaling de esas máquinas, no es lo mismo que el upscaling hecho ya por la Xbox 360 o la PlayStation 3, que era de una resolución un poco más alta. Mientras la Wii trabajaba en 480p, ellas trabajaban en un padrón de 550 y hacían el upscaling a 720 de la propia consola. Y algunos juegos ya venían en 720p nativo, o algún que otro caso de juegos indie, esas cosas, 1080p. Pero aún así la Wii, por tener un catálogo de exclusivos muy fuerte, llegó a ser una consola muy buscada, aún por la gente que prefería jugar en otras consolas. Había ciertos juegos que solo iba a poder jugar en la Wii y lo buscaban en la Wii. El éxito de la Wii fue tan grande que en el 2006 no había forma de encontrar una Wii al precio oficial. Se agotaba, llegaban las remesas y se agotaba. Llegó a estar $500 en los revendedores, en algunos casos hasta 600. Fue muy difícil conseguir una Wii entre el 2006 y el 2008 al precio oficial, porque no daba abasto Nintendo para fabricar la cantidad de consolas que hacían falta. Después, Nintendo, para abaratar costos, como pasa con todas las consolas, lanzaron otras versiones de la Wii, que fueron la Familiar Edition, que es básicamente la misma Wii, sin la retrocompatibilidad con la GameCube, y la Wii Mini, que es un modelo que se pensó para el mercado canadiense y que fue el modelo que Nintendo lanzó para la sobrevida de la Wii después que salió la sucesora. Como mencioné recién, el primer modelo de la Wii tenía retrocompatibilidad con la GameCube, que era la consola anterior de Nintendo. Como la Wii tenía la misma arquitectura de la GameCube, misma familia de procesador y procesador gráfico, hacer la retrocompatibilidad era muy simple. Entonces, lo único que necesitaba era un puerto para la memory card y los controles que estaban en la consola. Los discos, naturalmente, eran leídos por la Wii. Mientras que la GameCube usaba un mini DVD, la Wii usaba DVDs comunes. También en retrocompatibilidad entró que Nintendo fue con un lanzamiento muy original para la consola, que es el Virtual Console, que le daba retrocompatibilidad digital con muchísimas consolas del pasado. Todas las de Nintendo y muchas de otras fabricantes como Commodore, Sega, SNK.
donde vos comprabas como una eShop, como las que hay ahora en Android, Apple y todas las consolas, comprabas juegos de esas consolas ahí. Después, más adelante, comenzó a tener indies propios que salían para la máquina, pero eran un poquito más complicados porque la máquina no había sido diseñada para eso y la memoria interna de la máquina para poder almacenar los juegos era muy chica. Entonces, eso limitaba a muchos juegos, no podían salir en la consola. Después tenía otra atribución muy interesante que, a pesar de que Nintendo intentaba recuperarse en el mercado de consolas después del fracaso de la GameCube, en los portátiles siempre le fue bien. Y la compañera de generación de la Wii, la Nintendo DS, le iba extraordinariamente bien en ventas. Y Nintendo lanzó una conexión entre la DS y la Wii muy buena. Tenías un canal donde vos podías descargar demos para la Wii. Tenías también algunos juegos que te permitían usar la DS, demos para la DS, quiero decir. Y en el canal tenía juegos que te permitían usar la DS como control en la Wii. Pokémon Stadium te permitía eso, te podía incorporar los Pokémon que vos tenías en tu juego de Pokémon y usarlos en batallas en el Pokémon Stadium, y manejándole directo desde la DS, lo que hacía que tu oponente no viese lo que vos estabas haciendo. Igual que cuando jugabas versus en la Game Boy, Game Boy Advance o Nintendo DS. Ya, se enfrió el café. Y te permitía hacer eso, y algunos juegos como Final Fantasy Crystal Chronicles permitían multijugador conectando hasta 2 personas en la Wii y otras 2 personas en la DS. Y conexión online cross-platform. Muy bueno, muy buena idea. Claro que los gráficos para poder hacer eso tenían padrón DS aún en el juego de la Wii. Pero te permitía que vos pudieses hacer parties en tu casa entre la tele y la DS. Era una idea bastante original y muy divertida. Después tuvo un excelente catálogo, como ya decimos, con juegos para todos los gustos, como Red Steel 2. Los Call of Duty salieron casi todos para la Wii, exceptuando el Modern Warfare 2. Medal of Honor Heroes 2, un FPS exclusivo de la Wii en su generación, que también salió en otras consolas, creo que la PlayStation 2. Pero el jugarlo con el Wiimote era mucho mejor. 007 GoldenEye, que es un remake del de Nintendo 64, que debido al éxito que tuvo en la Wii fue portado a otras plataformas después. RPGs a patadas. Uno de los mejores Fire Emblem de la historia. Uno de los mejores juegos a nivel de crítica de todos los tiempos, que es el Mario Galaxy 2, es exclusivo de la Wii. Y un montón de juegos también para jugar con tus amigos en tu casa. Ideas innovadoras como el Balance Board, que era una especie de balanza con sensor de movimiento para hacer ejercicios, que se transformó en un éxito rotundo con un juego de entrenamiento para hacer en tu casa. Cosas que no se habían podido hacer en otras consolas antes y que gracias a las ideas nuevas que la máquina permitía, se hicieron posibles en la Wii. El Wiimote, la idea del Wiimote, del control así, se tornó el padrón de la mayoría de los productos de realidad virtual que existen hoy en día. Todas las consolas que vinieron después de la Wii, inclusive algunas de las contemporáneas, tuvieron controles de movimiento. Por eso la Wii fue innovadora, mientras los controles de movimiento de la NES, la Mega Drive y todo eso eran originales, porque nadie siguió esas ideas. En cambio que a partir de la Wii todo el mundo incorporó las ideas de la Wii en otros productos. Y con eso la Wii se tornó la consola preferida de mucha gente y la segunda consola de un montón de gente, porque como era barata, vos podías tenerla para jugar esos exclusivos o los juegos con los amigos en la Wii, mientras tenías otra consola para jugar los juegos que no salían en la Wii. Entonces muchos usuarios de PC tenían una Wii, muchos usuarios de una PlayStation 3 tenían una Wii, muchos usuarios de Xbox 360 tenían una Wii. Y esa inclusive fue la idea de Nintendo, dejar de competir de frente después del fracaso de la GameCube con los otros haciendo el mismo producto a los demás, solo que con el nombre de Nintendo, para hacer un producto diferenciado en el cual vos asocias directamente con la marca. Una gran jugada de marketing
que no necesitaba el apoyo de la prensa, que siempre fue enemiga de Nintendo desde que salió Sony, y que solo necesitaba saber llegar al público. Y supieron llegar con la Wii. Lastimosamente no supieron hacerlo con su sucesor, pero con la Wii lo hicieron y fue una gran, gran consola. Hoy, después de 14 años, muchos de sus servicios, como el online, no están 100% funcionales. Podés jugar algunos juegos, pero no todos. Eso se debe a que los servers de la Wii estaban en GameSpy. GameSpy se fue a la quiebra, entonces Nintendo no migró esos servers a otro lado porque ya era una consola que había sido descontinuada y no le pareció que era buen negocio. Hay que tener cada uno si eso fue una buena jugada o no. Pero en su momento el online era muy bueno. Aunque tenía ciertos problemas por decisiones políticas de Nintendo de no dejar agregar personas dentro de la internet. O sea, vos no podías agregar una persona que conociste en un juego a tu lista de amigos para encontrarlo después y jugar. Tenías que conseguir su friend code y como no había comunicación entre los jugadores online, no lo podías conseguir dentro del juego. Lo conseguías fuera del juego. Es una decisión política en el aspecto de que Nintendo se lavaba las manos de quién vos conocías online para evitarse juicios por problemas que pudiesen pasar de pedofilia o stalkers, etcétera, etcétera. Tipo, dentro del juego vos no podías conocer a otra persona. Si lo conociste y vos lo agregaste en tu lista de amigos, lo hiciste por otros medios y no a través de la consola. Entonces, ese era el principal miedo de Nintendo. Entonces tenías que tener un friend code de la persona a la que querías agregar el friend code de él en tu consola y la otra persona el tuyo, y ahí se podían comunicar. Era bastante aburrido eso, pero con los foros de internet que había en aquella época y después las redes sociales, se hizo muy fácil conseguir los friend codes y podías conseguir amigos para jugar. De todas formas, el jugar online, en muchos juegos se encontraba siempre gente, el online era estable y era gratuito, cosa que en la Xbox, por ejemplo, nunca fue. En la PlayStation 3 era gratuito, pero no era tan estable. Y tenía juegos muy divertidos para jugar así en el online, que sacaban provecho del control, u otros al estilo más clásico como Mario Kart, que no eras forzado a jugar con el control de sensor de movimiento si no querías. Era muy divertido, pero no era forzado. También una de las cosas de la GameCube, como dijimos, tenía la recompatibilidad de la Wii con GameCube, y podías usar el control de GameCube en varios juegos de la Wii, principalmente en los del Virtual Console, que todos los juegos de Virtual Console funcionaban con el control de GameCube y no todos funcionaban con el control de la Wii, pero sí con el Classic Style, que era para jugar juegos clásicos, o con el de la GameCube, como bien dijimos. Realmente, para mí, fue una de las mejores consolas que he visto en todos los tiempos. Una generación que para mí es la mejor de todas. Tipo la suma de la originalidad de la Wii, la practicidad y el catálogo espectacular de la DS. En esa generación los precios de PC se hicieron muy accesibles. Y después la continuidad de hacer lo mismo de siempre de la Xbox 360 y la Play 3 te daban una variedad y una accesibilidad en aquel tiempo que no se había visto antes. Por algo fue la generación de consolas que más vendió, así de consolas mismo. Y una de las que más vendió juegos. Capaz que hoy en día se generan más ganancias a través de microtransacciones, expansiones, loot box y todo eso, y por los celulares. Entonces el mercado de videojuegos hoy es más grande en general. Pero de consolas específicamente, nunca hubo un apogeo como el que hubo en esa generación. Y creo que se debe a la excelente calidad que la generación como un todo dio en opciones, innovación, que no se habían visto antes, porque calidad de juego siempre hubo, pero nunca había habido una forma tan barata de conseguir PCs. Una consola como la Wii no había existido, y los portátiles, en vez de ser simplemente una continuación de lo que se venía haciendo antes, hubo variedad de portátiles con la PSP y la Nintendo DS, con opciones totalmente distintas para todos los gustos. Y creo que eso nos benefició a todos, y la Wii es uno de los principales responsables de esa gran, gran generación, porque es una excelente consola, con un excelente catálogo, que mereció todas las ventas que tuvo, y que probablemente sea una de las mejores consolas de toda la historia,
y que han pasado casi 14 años de que salió. Hoy todavía vemos sus influencias con los controles de la realidad virtual, los controles de la Switch, en la presencia de sensores de movimiento en todos los controles de todas las consolas, y algunas sagas que todavía están en nuestra memoria, como Xenoblade, que se relanzó hace poquito para Switch, el Mario Galaxy, que todo el mundo está queriendo un port para la Switch, eh, Zelda Twilight Princess, que fue de GameCube y Wii, fue un exitazo. Wii Sports todavía hay muchísima gente que lo juega. Jugar Call of Duty o cualquier juego de tiro en la Wii es una experiencia muy muy divertida. Inclusive los Call of Duty todavía tienen online, los juegos de Activision todavía tienen online en la Wii. Y bueno, creo que no me queda ningún otro tópico. Bueno, muchísimos juegos que vendieron más de 10 millones de consolas, de copias, arriba de 1 millón un montón. Y un día haremos un catálogo de juegos imprescindibles de la Wii, pero van a encontrar en YouTube muchísimos youtubers que han hecho su lista de favoritos y van a ver cómo hay a patada de juegos hardcore, como se les gusta llamar a la gente, en esa consola, a pesar de que la prensa intentaba ocultarlos. Espero que les haya gustado. Si les gustó el video denle like, por favor suscríbanse al canal. Nos vemos la próxima.